YouTube retendrá el 24% de tus ingresos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy te traigo un video que hace referencia a esta noticia que acaba de salir. Y seguramente a muchos de ustedes le ha llegado este mensaje. El mensaje dice lo siguiente: nos ponemos en contacto contigo para informarte de que a partir de junio del 2021 Google deberá aplicar retenciones fiscales de Estados Unidos en los pagos a creadores que no residan en ese territorio. En las próximas semanas te pediremos que nos facilites tu información fiscal a través de Access para determinar si se deben aplicar retenciones y, en caso de que sea así, qué cantidad. Si no nos hubieras proporcionado esos datos antes del 31 de mayo del 2021, inclusive, es posible que debamos aplicar una retención del 24% sobre el total de los ingresos que hayas obtenido en todo el mundo. Básicamente lo que nos está diciendo es que todo el mundo, todos los que son partes del programa de partner de YouTube, tienen que enviar nuevamente la información fiscal, así ya la hayan enviado antes. ¿Por qué? Porque este es un cambio que ha hecho YouTube inclusive desde el año pasado, cuando dijo que los ingresos generados por YouTube iban a pasar a ser regalías. También dijo que es posible que en un futuro se hagan algún tipo de descuento debido a ese cambio, y ya acaba de salir. Es más, había recibido también muchos comentarios de los suscriptores de que la manera de llenar la información fiscal había cambiado, de que era diferente y el formulario era un poco confuso. Muy bien, YouTube ya nos dio una respuesta que es justamente eso. No solamente las nuevas personas que moneticen tienen que enviar la información fiscal, sino que todos los que forman parte del programa de YouTube deben hacerlo. ¿Y qué más nos dice? ¿A qué se debe este cambio? Bueno, dice que Google tiene la responsabilidad de recabar la información fiscal de todos los creadores que moneticen su contenido y residan fuera de Estados Unidos, así como de aplicar retenciones de impuestos a quienes obtengan ingresos procedentes de usuarios de dicho país. Lo importante aquí es saber que sí o sí a todo el mundo le van a aplicar una retención de ingresos. Ahora, va a depender de en qué país te encuentres, de si tu país tiene un tratado fiscal con Estados Unidos, para saber si la retención es mayor o menor. Por lo que me he dado cuenta, los países de Latinoamérica en general, a excepción de Venezuela, no tienen un tratado fiscal con Estados Unidos. Pero por ejemplo, México sí tiene un tratado fiscal. En pocas palabras, a México le van a retener menos porcentaje de impuestos que, por ejemplo, a otros países como Perú, que es donde yo me encuentro, Colombia, Brasil, Argentina. Todos los países que se encuentren en Sudamérica no tenemos un tratado fiscal con Estados Unidos, a excepción de Venezuela. Entonces, ¿qué dice YouTube? Dice de no enviar la información fiscal antes de la fecha que se indicó, el 31 de mayo, van a descontarte el 24% de todas las ganancias que generes por las visualizaciones de todas las personas del mundo. Es decir, si te ven a ti en Perú, en Colombia, en México, en España, en todos los países que te vean, se van a descontar ellos el 24% de esas ganancias. Si tú ganas $100, te van a descontar $24. Si es que no envías el formulario. Pero si envías el formulario, el descuento solamente se aplicará para las visualizaciones que lleguen procedentes de Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, yo tengo este canal de Aprende Más y tengo usuarios que me ven en Estados Unidos, pero son muy poquitos. La mayoría de mi público es de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, de México. Y entonces, como la mayoría de mi público es de Latinoamérica y solamente una pequeña parte es de Estados Unidos, entonces la retención solamente se va a aplicar a las visitas que vengan de Estados Unidos, no al total, si es que envío la información fiscal. Por eso es muy importante esto que está pasando.
tienen que enviar su información fiscal lo más pronto posible, como máximo hasta el 31 de mayo, porque si no van a aplicar el descuento al total de los ingresos que generen, y eso no es para nada bueno. Aquí lo dice: ¿cómo se verán afectados mis ingresos? Dice: si nos facilitas tu información fiscal, es posible que solo te apliquen impuestos estadounidenses a los ingresos que obtengas cada mes en Accenture que procedan de Estados Unidos. Es decir, solo se aplicarán a los ingresos generados por usuarios de Estados Unidos mediante visualizaciones de anuncios, YouTube Premium y las funciones de Super Chat, Super Sticker y miembros del canal, que son otras formas de monetizar tu canal de YouTube cuando ya alcances más suscriptores. Es decir, se van a aplicar a todos los ingresos que generes con YouTube que provengan de Estados Unidos, siempre y cuando envíes la información fiscal oportunamente. Y Google AdSense nos puso un ejemplo donde se puede entender esto claramente. Y acá se los voy a leer. Ejemplo hipotético: imagina que un creador de YouTube de la India que participa en el programa de partner de YouTube ha obtenido $1000 en el último mes. De esos $1000, $100 proceden de usuarios que residen en Estados Unidos. Y dice lo siguiente: a continuación te plantearemos algunas situaciones posibles en lo que respecta a la retención, de los impuestos. El creador que no nos envía la información fiscal. La deducción fiscal final es de $240, es decir, de los $1000 que había generado, la retención sería en este caso, si no envía la información, de $240, ya que dice como no ha facilitado sus datos fiscales, se le aplica una retención de impuestos del 24% sobre el total de los ingresos que haya obtenido en todo el mundo. Esto quiere decir que hasta que el creador no nos proporcione todos los datos fiscales, tendremos que aplicar una deducción del 24% sobre sus ingresos totales, no solo sobre los que procedan de usuarios de Estados Unidos. El segundo caso: el creador que envía su información fiscal y se acoge a un tratado fiscal de su país con Estados Unidos, como por ejemplo quien se puede acoger es México y Venezuela. La deducción fiscal final es de $15, ya que la India y Estados Unidos tienen un tratado fiscal que reduce el impuesto impositivo al 15%, y como se dan cuenta, solamente se le quitaría el 15% a los $100 que provienen de Estados Unidos. Dice: sobre los ingresos generados por usuarios de Estados Unidos. Y el tercer caso es: el creador envía su información fiscal, pero no cumple los requisitos para acogerse al tratado fiscal de su país con Estados Unidos, como por ejemplo acá pueden ser los países de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Argentina. Prácticamente todos los países de Sudamérica están aquí. La deducción fiscal final es de $30, ya que el tipo impositivo que se aplica sin un tratado fiscal es del 30% sobre los ingresos generados por usuarios de Estados Unidos. Ojo, solo por los usuarios que vienen de Estados Unidos. No te van a aplicar ese descuento a todos tus usuarios. Así que si tu canal es en español, pues los ingresos que te descuenten van a ser pocos, si la mayoría de tu público te ve en Latinoamérica, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo voy a llenar esta información fiscal? Porque como no es la misma para todos los países, es ahí donde han surgido muchas dudas con respecto a este tema. Ahora bien, toda la información respecto a esto te lo voy a dejar en la descripción del video para que tú también lo puedas leer y entender. Ahora bien, ¿cómo vamos a llenar esta información fiscal si no es la misma para todos los países? En la mayoría de los casos te va a aparecer cuando tú ingresas a tu cuenta de Google AdSense en la parte de arriba el mensaje de la información fiscal, o también en YouTube, en el YouTube Studio también te va a aparecer. Y si no te aparece, puedes ir a pagos, luego vas a configuración, gestionar configuración, y te vas hasta abajo donde dice información fiscal de Estados Unidos. Yo ya la llené, pero aún así tengo que volver a hacerlo. De lo contrario, se me van a aplicar el 24% del descuento de todos los ingresos. Entonces, ahora bien, como hay dos tipos de llenado, los que piden un tratado fiscal
y los que no solicitan el tratado fiscal. Entonces voy a hacer 2 videos explicando para cada caso, para los que viven en Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, y para los que viven en México, porque México es el único país que sí cumple con un tratado fiscal. Entonces el tipo de llenado es un poco diferente al de los países de Sudamérica, pero eso lo voy a hacer en un próximo video, porque si no este video se haría muy largo. Lo que tienen que saber básicamente es que la mayoría de nosotros tiene una cuenta particular, porque no somos empresa. Yo no soy una empresa y seguramente muchos de los que nos ven tampoco son una empresa, así que en esa primera opción tienen que poner la cuenta en particular. Luego nosotros tenemos que llenar el formulario W8BEN, es el que nos corresponde, pero después te dicen que tienes que poner el TIN extranjero. El TIN extranjero solo lo tienen que poner las personas que vivan en un país con un tratado fiscal, o sea México en este caso. Solamente en México tienen que ponerte lo que es el TIN extranjero. En el video que explique sobre eso, de cómo llenar la información fiscal para México, voy a explicar qué es el TIN extranjero para México, ¿de acuerdo? Pero los que no viven en México, entonces no tienen que poner nada en esa sección, tienen que dejarlo en blanco. Para los que quieren comenzar a llenarlo y no se esperan hasta que yo haga un video, les estoy dando como que una guía para que ya empiecen a llenarlo. Ahora bien, en la parte que dice que solicitas un tratado fiscal, tienen que poner que no, porque si solicitan que sí, no les va a aparecer su país, para los que viven en Perú, Colombia. Pero si vives en México tienes que poner que sí, porque tu país sí aparece. Entonces ahí les estoy dando algunos alcances, pero todo eso lo voy a explicar mejor en unos próximos videos que voy a hacer. Así que conmigo ha sido todo, espero que les haya servido de algo esta información que es muy importante, y nos vemos hasta la próxima en los próximos videos que voy a sacar referente a este tema. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.